libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, capítulo 10, y vamos a mirar 2 versos, pero sin embargo vamos a, mirar el contexto del libro de Levíticos, porque no vamos a entender lo que tenemos en estos 2 versos, a menos, y enfatizo, a menos que usted entienda qué pasa con el libro de Levíticos. Y usted va a ver cuán importante es esto para la iglesia de hoy. Y voy a pedirle y le reclamo toda su atención a lo que voy a decir en esta mañana. Por favor. Creyentes presumidos es el título de esta exposición. Vamos a orar. Amante Señor, tenemos delante nuestro tu palabra que inspiraste con el fin de orientar nuestras vidas. Y solemnemente te pedimos, oh Señor, que no solamente nos ayudes a entenderla como corresponde, sino que la apliques a nuestros corazones y nos ayudes a entender esto a la luz de la iglesia tuya en este siglo donde estamos insertados. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, cuando escribió a los hermanos en la ciudad de Galacia, en el capítulo 3, por allá en la carta de Gálatas, verso 24, dijo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es una especie de nodriza, dice Pablo, un tutor que nos lleva a Cristo. Y el propósito es a fin de que fuésemos justificados por la fe. No nos justifica la ley, no nos justifican las obras, es Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Es decir, el creer en la obra de Dios. Desafortunadamente, y acá quiero que me preste mucha atención a lo que voy a decir, muchos, basados en eso, hoy confunden la libertad con que Cristo nos hizo libres y desafortunadamente lo confundimos como esa libertad como libertinaje. Libertinaje. A tal punto que pensamos que podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera. Inclusive, y lo que es peor todavía, que nosotros podemos presentarnos ante la presencia gloriosa y santa de Dios y entregarle u ofrecerle a Dios lo que a nosotros se nos da la real gana. Y lo digo con toda la solemnidad y autoridad que me dan los evangelios. La iglesia del siglo XXI está ofreciendo cosas profanas al Señor que los rescató de la condenación del pecado. Capítulo 10 de Levíticos, versos 1 y 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. La palabra esa en el hebreo, la palabra los quemó, que está bien traducida, es una palabra intensa. Intensa en cuanto a la intensidad del fuego que descendió de la presencia de Dios. Y realmente se habla de un fuego tan violento que los consumió en una forma inmediata. Se habla de un fuego envolvente. Una escena terrorífica debe haber sido esa situación que se nos menciona allí. Y la razón de esta calcinación dice allí que es porque ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño. Ofrecieron fuego extraño. Yo quiero que ustedes usen un poquito la imaginación ahora, Traten de transportarse mentalmente en esa congregación que está parada allí adorando a Dios. Porque según el contexto, en el capítulo 9, verso 5, dice que, observen allí en sus Biblias, síganme con las Biblias, por favor, llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo, ya voy a explayarme un poco más en eso. Y dice, vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Así que imagínense que usted es parte integral de esa congregación que se presentó delante del tabernáculo. El tabernáculo es una tienda móvil, el santuario que se transportaba para todas partes hasta que el pueblo se estableció en la tierra de Palestina o de Canaán, si se quiere, y allí entonces construyó eventualmente Salomón un templo, ¿no? El templo fijo. Pero por ahora se había construido, según Dios dio las indicaciones, un templo móvil donde podían concentrarse y adorar a Dios. Esto es mucho más complejo históricamente y teológicamente, pero ahora no tenemos tiempo para mirar todo eso. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo 9 que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que tenemos allí un fuego que partió de la presencia de Dios y terminó entonces consumiendo todo lo que se había puesto por encima del altar. Ahora, noten ustedes, allí estamos parados, me incluyo, en esa situación. Acaba de descender ese fuego y repentinamente se descarga otra ola de fuego. El primero fue cuando consume, dice al final del capítulo 9, por eso es que apelo a la imaginación de ustedes, porque es visualizar el asunto. Digamos que esto es el altar, cae fuego de Dios, no es el fuego del altar lo que consume, se dieron cuenta el holocausto, sino que es el fuego de Dios, se traga todo eso, pero entonces aparecen de entre la multitud estos dos individuos con un incensario, según lo que nos dice acá el escritor en los versos 1 y 2 del capítulo 10. Y cuando se acercan, de repente viene una segunda ola de fuego y cae, se desploma sobre estas personas y los envuelve y los consume. Traten de imaginar, pienso yo, el susto que se habrá dado la gente, el calor que emanó de esa masa de fuego. La única comparación que podían tener esto en sus mentes de una cosa así fue cuando salieron de Egipto y se acuerdan que Dios, formó allí una masa de fuego, una columna de fuego quizás envolvente, ¿no es cierto?, cilíndrico, un torbellino que separaba al pueblo de Dios de los enemigos, los egipcios que venían a darle leña a esta gente. Y entonces la única cosa que les, pienso yo que tiene un antecedente, y ven este asunto y ven cómo Dios consume a estos dos individuos. Y uno se puede quedar pensando, bueno, ¿seguiré yo acá? ¿Qué es lo que pasó? Nadie entiende qué está pasando y sin duda que eso habrá producido, esto es especulación, no está allí, pero me imagino qué hubiese hecho yo, qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en ese momento y vemos que dos cuerpos quedan totalmente consumidos por ese fuego. La tendencia es de dar un paso atrás y decir, movámonos, porque no sabemos si va a caer otra masa de fuego y termina con todos nosotros. ¿Qué pasa acá? El calor intenso. Cuando vamos a los campamentos de espirituales hacemos la fogata. Y ahí cocinamos, hacemos una fogata y cocinamos unos marshmallows, ¿no? Y tenemos que estar a cierta distancia porque ya nos quema la cara la llama que sube de unas cuantas maderas. Y yo digo, lo que habrá sido el calor que emanó de ese lugar, la luz, el olor a carne quemada, consumida, hecha carbón. Imagínense en ese episodio. Hermano querido, las historias fueron reservadas en la Biblia para que nosotros las consideremos, para darnos enseñanzas
incluso en este incidente, para advertirnos que con Dios no se juega. Que ni tú, ni yo, ni ninguna persona, antes o después, se puede presentar delante de Dios con las manos sucias con algo que no corresponde. No puedes presentarte delante de Dios como se te da la real gana. No podemos presentarle a Dios absolutamente ninguna ofrenda, ya sea tu persona, dinero, alabanza, lo que hoy llamamos ofrendas. Nada puede presentarse delante de ese Dios sin tomar en cuenta lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y la forma en que lo hacemos. Porque corremos el riesgo de presentar fuego extraño y Dios no va a tener por inocente al que hace semejante cosa. Y la iglesia de hoy se está riendo de esto. Uno de los pecados más serios que estamos cometiendo en la iglesia contemporánea es el de ser presumidos. Presumimos que porque ya me salvó Cristo puedo vivir como quiero. Puedo presentarme en el altar de la adoración de cualquier forma, ofrecerle a Dios cualquier cosa, vestirme como se me da la gana, cantar lo que se me da la gana, hacer lo que se me da la gana. Ya somos libres en Cristo. Bueno, lo que está pasando en la iglesia hoy, bailar y muchas cosas más, es libertinaje. Y yo sé que esto le ofende a mucha gente. ¿Y sabe qué voy a decir? ¡Amén! ¡Que te ofenda! Porque no quiero que fuego extraño presentes a tu Dios y tengas que sufrir las consecuencias. No nos burlemos de Dios. Tomemos en serio nuestra comisión. Dejemos de presentarnos en una forma incorrecta por el hecho de que Dios presentó el holocausto, que es su Hijo Jesucristo, para salvarnos y permitirnos que nos acerquemos a un Dios santo. Nosotros hoy nos presentamos con cosas profanas delante de ese Dios santo y profanamos su santidad con cosas que no corresponden. Ofrecemos fuego extraño. Hay muchos que disfrazan este asunto de presentar cualquier cosa y presentarse de cualquier manera diciendo, yo he escuchado esto, bueno, pero es que a Dios lo que le interesa es lo que hay en tu corazón. No sé si escucharon eso. Es muy común hoy en día disfrazar estas cosas diciendo, tú tienes que presentar tu corazón y no interesa lo que presentes, lo que interesa es tu corazón. No, mi querido, discúlpame, pero ahí hay una carencia de discernimiento muy grave, porque tú debes presentar, sí, lo que hay en tu corazón, pero tiene que ser un corazón que está en línea con la voluntad de Dios para ser aprobado. No puedes presentar tu corazón así nomás. Tu corazón tiene que estar entregado a Dios primero, tiene que estar en línea con la santidad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces Dios te dice, bienvenido. No es cuestión de presentar cualquier cosa. No es lo que está en tu corazón. Porque si lo que hay en tu corazón es profano, estás presentando fuego extraño. Y eso Dios no lo aprobará jamás de los jamases. La presunción se trata de esa vanidad que manifiestan las personas y el alarde que muchas veces se hace tanto de lo que es la persona en sí misma como también lo que hace o sus cualidades. Eso es un presumido. Y hay muchos presumidos en la iglesia. Yo he escuchado a personas que dicen, yo soy el ungido de Jehová. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Personas que dicen, yo hablo en lenguas. Usted no llega a la altura que yo tengo. Yo tengo el don de la profecía. Dios me habla a mí en una forma privada y ustedes deben cerrar la boca y escucharme a mí, que soy el representante de Dios a la iglesia. Personas que dicen, yo tengo un conocimiento superior a todos ustedes. Escúchenme a mí entonces, ovejas.
Yo soy la persona que llamo a traer las gavillas y los diezmos al Señor para que lo honren con sus ofrendas y viven vidas holgadas y hendidas en el raterismo, presumidos, presuntuosos, personas que son pavos reales dentro de la iglesia de Cristo, fariseos, hipócritas. La presunción, hermano querido, es el resultado de la falta de discernimiento espiritual en la iglesia. Ustedes ven eso en este incidente, en el capítulo 10. Noten ustedes en el verso 9 y 10, que dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? Mira el verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Yo no sé, acá entro en especulación, pero pienso si tal vez estos dos, tenía 4 hijos Aarón, ¿no? Otra vez, esto es especulación, no lo vamos a encontrar ahí, pero entonces se dedicaron a tomar, se dedicaron al trago. Y luego ya cuando no sabían lo que hacían, agarraron fuego extraño y entonces se metieron de entre toda la gente, porque somos los hijos de Aarón, somos los levitas, somos el sacerdocio, así que abran brecha, por favor. Y vinieron para presentarse arrogantemente delante de Dios con esos incensarios, pensando que son inmunes por pertenecer al sacerdocio, cuando debieron discernir cómo presentarse delante de Dios, cómo prepararse antes de ir a ministrar. Y entonces ahora se les dice: cuidado, nada de sidra o vino, lo que sea, nada que entorpezca tu discernimiento de lo que estás haciendo cuando te acercas delante de Dios. La iglesia de hoy está borracha en sensaciones y emociones, no discierne espiritualmente. Despiértate, hermano, en Cristo. Levanta tu corazón a Dios. Sal de esta intoxicación por el amor de Cristo. Siéntate a discernir qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios quiere de sus hijos. No lo que tú quieres, no lo que tú quieres presentar a Dios, sino qué es lo que Dios espera que nosotros presentemos. Que preguntemos en oración: ¿qué es lo que esperas de mí, Señor? ¿De qué manera tengo que presentarlo delante tuyo? Pero no, esto a la gente no le cae. La gente dice: no, eso es muy legalista. Bueno, sigue pensando así. Sigue presentando fuego extraño. Es tu prerrogativa, no la mía. La palabra esa frase, ¿no? Fuego extraño, vean ahí en sus Biblias. La palabra hebrea ahí, zur sería, ¿no? Significa algo no reconocido. Algo que Dios no está aprobando. Eso quiere decir la palabra fuego extraño en el original. Acá es una traducción al español. Algo que no ha sido aprobado por Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, he mencionado mucho esto varias veces, al Señor Jesucristo predicando aquel famoso sermón del monte. Y en el capítulo 7, en un momento dado, el Señor dice que muchos vendrán en aquel día y me dirán, aquel día: Señor, Señor, mira, en tu nombre. Y esto es como si fuese la garantía que porque hacemos cosas en el nombre de Cristo, eso nos da la aprobación de Dios y la entrada al cielo. Miren la arrogancia, ¿eh? En tu nombre, Señor, hicimos milagros. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre predicamos o profetizamos. Término que hoy, por cierto, eso de profetizar no lo entendemos bien. Y resulta que el Señor, cuando mira a esta gente que dice Señor, Señor, dice: yo no los conozco. En otras palabras, ustedes son extraños. No sé quiénes son. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? No es que sirvieron al Señor. Primero confiesan su soberanía. Señor, Señor, tú eres nuestra cabeza, tú eres el soberano, tú eres el Señor.
En tu nombre, no en el nuestro, hicimos milagros, profetizamos, hicimos grandes cosas. Y tú dices, no nos conoces. Y aprendemos una tremenda lección. Tus milagros, tu profetización, tus exorcismos no sirven para nada delante de Dios. Jesús dijo en el verso 22 que antecede a todo esto: el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Amén. Pero el verso 22 de las palabras de Jesús no las lee nadie. Leemos el verso 23. O 22 creo que es que dice, Señor, 21 es, ahora no recuerdo, pero el verso 21 creo que es que dice: el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. No es tu voluntad, no es lo que tú quieres hacer, no es lo que tu corazón te dicta, es lo que Dios te dice que tienes que hacer. No entendemos eso. A ver, ¿desde cuándo pensamos nosotros en la iglesia contemporánea que podemos pasar de largo la voluntad de Dios para hacerla nuestra? La iglesia hoy tiene que parar el motor, frenarse, levantar los ojos y escuchar a Dios, dejar de hacer lo que está haciendo, dejar de adorar como lo hace, dejar de orar como hace, dejar de predicar como hace, dejar de enseñar como hace y decir: Señor, enséñanos, ¿cuál es tu voluntad? Y empezar desde cero con la doctrina apostólica, no la basura que le estamos presentando a Dios en la actualidad. Algunos me van a escribir diciendo: pastor, usted es un legalista. Algunos en el video nos dicen: no, eso no es así. Vamos a seguir presentando lo mismo que presentamos hasta el presente. Fuego extraño. Hermano querido, ¿qué estás ofreciendo a Dios en tu vida? ¿Estás presumiendo que estás ofreciendo lo que Dios aprueba? ¿O simplemente te sientas a decir: yo apruebo esto? Porque es una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Para entender un poquito lo que pasó acá en este versículo 2, yo tomé los dos versículos sin contexto por ahora, pero para poder entender por qué se nos dejó en la Escritura esto para enseñanza, tenemos que mirar qué pasa acá. Y entonces resulta que el libro de Levíticos se trata de un compendio de punta a punta de leyes. Todo el libro de Levíticos es una especie de constitución hebrea para enseñarle al sacerdocio de la nación cómo acercarse a Dios y ministrar como corresponde. Y uno puede decir: bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero sin embargo es el Nuevo Testamento, y es más, el apóstol Pedro que nos dice que hoy nosotros somos el real sacerdocio. Es cierto que aquel sacerdocio quedó caduco, pero ahora tú y yo, los cristianos, somos el real sacerdocio en esta tierra. Representamos al mundo, intercedemos por ellos, hablamos de Cristo, oramos por las almas perdidas. Somos los sacerdotes de Dios en este mundo para ministrar a Dios y ayudar a las almas, orientarlas hacia Dios. Y dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, tenemos que mirar bien qué clase de sacerdocio desempeñamos nosotros. ¿Qué te hace pensar que Dios censuró a aquellos sacerdotes que actuaron mal y nosotros, hoy sacerdotes de Cristo, vivimos como nos parece y ministramos como se nos da la gana? ¿Pero en qué cabeza cae semejante cosa? Eso es profano. Es una manera profana de razonar las cosas de Dios. Una división que podemos hacer del libro de Levíticos podría ser cuádruple. Por ejemplo, esta es arbitraria, la división no quiere decir que debe ser dividido así, otro lo puede dividir de otra manera. Se puede dividir arbitrariamente, no interpretar arbitrariamente, no me confunda acá, porque algunos piensan que uno puede interpretar como se le da la gana la Biblia. No, la división es enfocarse en ciertos temas, y entonces usted divide el libro o una carta de cierta forma, pero el tema es siempre lo mismo para todos.
Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, punto. No es lo que interpreta, que cada uno se le da la gana de interpretar lo que sea. Mira, el otro día vi un video que, ya no sé, ya, esto es cualquier cosa, ¿eh? Resulta que me pasaba un hermano o una hermana un video donde salió de moda la unción del martillo. La unción del martillo. Tenemos la unción de la escupida, la unción del chicle, la unción de la cachetada. Busque en YouTube, que yo no me estoy inventando esto, póngame a prueba, a ver si yo me estoy inventando todo esto. Videos donde están las congregaciones. Y acá tenemos a un desalmado con un martillo enorme haciendo esto. Dando martillazos al aire, la unción del martillo, y la gente está ahí, aleluya, aleluya, gloria a Dios, dame la unción. Lo que hay que darle es un martillazo en la cabeza al que lleva el martillo y al tonto que dice semejante cosa, para ver si los despertamos. Pero ¿será posible, hermano querido? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo? La unción del martillo. ¿Qué va a salir después? ¿Qué disparate vamos a hacer ahora con el evangelio? Y sin embargo la gente va corriendo a eso. Capítulo 1 al 7 tenemos leyes con respecto a las ofrendas. No ofrendar cualquier cosa, leyes de qué ofrendas se van a presentar y cómo se van a presentar. Capítulo 6, verso 9 tenemos la ley del holocausto. Esto se los voy a dar para correr un poquito, así lo leen en casa. 6.14, la ley de la ofrenda. 6.25, la ley del sacrificio. Capítulo 7.1, la ley del sacrificio por la culpa. Y el capítulo 7, verso 7 dice, una misma ley tendrán. No hay excepción. Capítulos 8 al 10 del libro de Levítico tenemos las leyes respecto al sacerdocio. Capítulo 8 tenemos las leyes de consagración, cómo tiene que ser consagrado el sacerdote. Capítulo 9, la ley del servicio. No se puede servir a Dios como a usted le parece, sino que Dios dijo, así es como me van a servir y quiénes me van a servir. Y luego capítulo 10, el fracaso. ¿Se da cuenta la secuencia? Capítulo 11 al 22, leyes con respecto a la purificación, y capítulo 23 al 27, leyes con respecto a la nación. La palabra ley, el término Torah, que es muy conocido, deriva de una palabra hebrea también que es yará. Son todas palabras de la misma raíz. La palabra yará quiere decir lanzar, más o menos. La palabra Torah quiere decir instrucción, dirección, orientación en nuestro idioma español. Así que cuando usted lee ley, y va a encontrar que en el libro de Levítico, haga su trabajito con una concordancia, cuando aparece la palabra ley, significa instrucción. Esta es mi instrucción, esta es mi orientación, esta es mi dirección. Cómo se van a hacer las cosas. O sea que estas leyes venían a ser la constitución del pueblo de Israel, de cómo ellos tenían que conducirse independientemente de cómo se conduce el resto de la sociedad fuera del pueblo. El manual de instrucciones de cómo debían hacer las cosas, si es que han de mantener perfecta comunión con el Dios que los rescató de la esclavitud en Egipto. Hay otras leyes en el libro, yo no las toco. Está la ley acerca de la bestia, capítulo 11, ley para la mujer que da luz, capítulo 12, la ley con relación a las plagas, capítulo 13, la ley cómo tratar con el leproso, capítulo 14, léalo tranquilo en casa porque vale la pena este libro. Y termina en el capítulo 26, verso 46 diciendo, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Y usted se va al capítulo 10, verso 11, y otra vez insisto, dice allí, para poder discernir, versículo 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, veamos el contexto acá. Porque teniendo eso, el plano general de Levítico, ya vamos orientados cómo interpretar la escena y no inventar cosas raras. Y entonces ahora sí entramos al capítulo 9, que es el preámbulo a este juicio que tenemos por delante.
capítulo 9, versos 1 y 2. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, todos los que eran los líderes de la nación. Y dijo a Aarón: toma de la vacada de un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, anoten eso, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, etcétera, etcétera. Verso 5. Después lean todo en casa. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Así que le dijo a Aarón y a los ancianos: hagan esto. Aarón le dijo: tú vas a presentar este sacrificio. El pueblo se presentó delante del tabernáculo para hacer este trabajo. Ahora, verso 6 dice: entonces Moisés dijo, esto es, escucha bien lo que te estoy diciendo. Dice, esto es lo que mandó Jehová. No Moisés, no es Aarón. Esto es lo que mandó Jehová. Y luego otra palabra importante, hacedlo. Y entonces dice, la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Agarran la onda? Eso no está por accidente. Dice entonces este hombre, lo que Dios dijo. Esto es lo que Dios prescribe. Así es, solamente así es como se hacen las cosas. Y luego Moisés mira a la gente y dice, háganlo. Pero no estoy de acuerdo con eso. Me parece muy legalista, muy estricto, muy rígido. Háganlo. No es opcional. Acá tenemos en estos sacrificios el tipo del sacrificio de Cristo. Dios está enseñando para la posteridad. La ley, dice Pablo, nos lleva a Cristo. Hay que respetar esto porque Dios está dando revelaciones importantes que hablan de la salvación de todos los hombres. Yo no tengo tiempo de ahora hacer las comparaciones entre Levítico y Hebreos, por ejemplo, pero son dos libros que hay que leerlos juntos. Pero en definitiva dice, lo que Dios dice, háganlo. Y entonces dice, la gloria de Jehová se os aparecerá. Hoy, mi querido hermano, se predica, la gloria de Dios está con nosotros, la gloria de Jehová ha caído sobre nosotros, la gloria del Señor nos baña con sus bendiciones y qué sé yo cuántas cosas. Y resulta que no hacemos la voluntad de Dios, no obedecemos su santa palabra. Y el que me dice que vio la gloria de Dios y vive en desobediencia a la palabra de Dios, usted es un mentiroso. La Biblia no ampara semejante declaración. Usted está dando un falso testimonio. El Espíritu de Dios en su pueblo jamás nos va a llevar a mentir o a dar un falso testimonio. El pueblo de Dios hace lo que Dios dice. Cuando Dios habla, el pueblo obedece, no cuestiona, no retruca a Dios. Verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, escucha esto, acércate al altar. Y entonces, número 1, haz tu expiación y tu holocausto. Dice, tú estás también metido en eso. Sí, él es el sumo sacerdote y es el que representa al pueblo. Pero tú también tienes que hacer lo mismo. No como lo que nos dicen los pastores hoy. Yo soy el intocable, el ungido de Jehová. Yo tengo un privilegio por encima de ustedes. Usted es un charlatán, un ladrón, un mentiroso, un farsante. Usted no es una oveja de Cristo, es un lobo metido adentro de la iglesia que se cree que pertenece a una élite de hombres importantes. Usted, pastor, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, usted es igual que cualquier otro cristiano. Que si está donde está es por la pura misericordia de Dios, no porque lo merece o sea mejor que los demás. Que tiene el honor de servir al pueblo de Dios, no que el pueblo lo sirvan a usted para dirigirlos a Cristo y vivir en santidad y obediencia. Haz tu expiación. Hoy hay gente que se siente privilegiada en relación a los demás cristianos. Y no solamente eso, pero dice también, miren su versículo, haz la reconciliación, noten, por ti y por el pueblo, es decir, todos. Otra vez, toma nota la secuencia. Verso 7 dice, como, la parte final, ¿lo ven eso? Como ha mandado Jehová. Y verso 10 en la parte final,
e hizo, y luego al final dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Por eso les voy llevando la secuencia para que entiendan todo el cuadro. Entonces, verso 2, se ofrece la expiación. Verso 4, el sacrificio de paz. No puede ser al revés. Primero hay que ofrecer el sacrificio por el pecado. Noten que en el versículo 15 se habla de la expiación como lo relacionado al pecado, y luego te ofreces el sacrificio de paz, es decir, estás en buenas relaciones con Dios. Hoy no, mi querido, hoy la iglesia vive en pecado y se acerca todos los domingos a adorar como que estamos en paz con Dios. Si estás en pecado y la iglesia está en pecado, no está en paz con Dios. Y no me importa un rábano que tú me digas, sí, yo siento la presencia de Dios, yo siento la unción, yo siento al Espíritu Santo. Trágate todo eso. Si tú no eres obediente a Dios, no tienes nada. Lo único que tienes son tus experiencias. Pero Dios no se contradice. La Biblia me lo dice, no el apóstol o el profeta. La Biblia me dice esto, la palabra de Dios. Temamos a Dios, no temamos a los hombres, por favor, hermanos, se los ruego. Sí, los apóstoles y profetas hoy te mandan maldiciones, dice, maldito será, o qué sé yo cuántas cosas. No les tengas miedo. Mi Dios y mi Salvador es mi protector. Y si no me pueden tocar los demonios, mucho menos las palabras de un farsante. El verso 23 es el clímax de toda la escena. Dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y mira esto, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Me sigues con la dinámica? Verso 6 dice, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Todo el capítulo 9 hicieron lo que mandó Dios por medio de Moisés, y dice entonces, y así fue como se apareció la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cómo se pone el orden en las Escrituras? Tú tratas con el pecado, haces lo que Dios te dice y entonces verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. La gloria de Dios, hermano querido, se aparece sola y exclusivamente cuando nosotros hagamos todo lo que Dios ha mandado. No ser selectivos con lo que Dios manda, sino todo. Y es cierto que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no se aplican a la iglesia, pero tenemos una ley espiritual hoy, que es el Nuevo Testamento, donde Pablo se gasta diciendo, hagan esto, no hagan aquello, hagan acá, no hagan allá, digan así, no digan esto, hablen de esta manera. ¿Para qué están los mandamientos del Nuevo Testamento si no es importante que los apliquemos? Pero hay muchos que dicen, eso es legalismo. Hay grupos legalistas, sí, no voy a decir que no hay grupos que nos piensan que por hacer ritualismos y ordenanzas eso los hace más espirituales. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un simple factor de obediencia a las Escrituras. El verso 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que otra vez volvamos a la escena. Se hizo todo lo que Dios había dicho. Dijo, prendan fuego el altar y el fuego consumirá el holocausto. Y como hicieron todo tal cual, no oraron diciendo, descienda fuego del cielo. No, Dios dijo, pongan la leña, pongan el fuego, pongan las ofrendas de tal manera. Y el pueblo hizo, Dios lo dijo, así lo hacemos. Tal vez no entendamos el tema del tipo y antetipo y qué sé yo, pero así lo dijo Dios, así se hace. Ya aprenderemos. Y fíjense en qué hermoso, porque Dios no necesitó esperar que el fuego del altar de los hombres consuma la ofrenda. Él la consume. Y esto es para mostrarnos que no es la obra del hombre, sino la intervención de Dios lo que aprueba las cosas. Él dio la orden, Él dio la dirección, Él consume el holocausto. El juicio de Dios sobre el pecado que se depositaba sobre esas víctimas. Si no ponían ese animal, el fuego tenía que caer sobre toda la nación. Porque ese es el fuego de Dios, el juicio sobre el holocausto. Pero acá había dos que hicieron todo lo contrario, no hicieron lo que Dios mandó. Y entonces el fuego que cayó
sobre el juicio del pecado cayó sobre ellos por haber pecado. Fuego extraño. ¿Se dan cuenta ahora lo importante del contexto? El fuego probablemente no fue tomado, no sé yo, ¿no? Hay muchos comentaristas y mucha especulación acerca de esto. Probablemente no fue tomado del altar, de las brasas del altar, pero de algún lugar sacaron el fuego. Porque dice que el incensario, no sé cómo funcionaba la cosa, pero había que echarle fuego, brasas. Y ahí venían estos señores sacaron las brasas, a lo mejor, vuelvo a repetir, no sé si estaban a lo mejor ebrios y no entendían bien las cosas. Ahí iban tambaleándose, metieron con la pala unas brasas en el incensario y allá se fueron a meter, movían a la gente para que los dejen pasar en el tabernáculo. Y entonces allí fueron. Pero el tema no es de dónde sacaron el altar. El meollo del asunto es el problema que tenían estos dos, es la declaración del verso 1. Dice, ofrecieron delante de Jehová lo que no les mandó. Ahí está el meollo del asunto. No entremos a especular de dónde salió este fuego extraño, de qué carbón o qué altar, qué sé yo. El hecho es, Dios no prescribió semejante cosa. No importa, tú puedes traer fuego de cualquier altar, de cualquier cosa. Si Dios no te lo demanda, si Dios no te dio la dirección, es fuego extraño. Es decir, es algo desaprobado por Dios. Y no importa que tú lo apruebes, de decir, bueno, pero yo creo que mi manera de pensar es que Dios, esto yo lo voy a presentar así porque a mí me parece que está bien. No está bien. Dios dice lo que está bien, no tú o yo. Cuando hacemos eso, presentamos fuego extraño. Hermano querido, con Dios no se juega. Y el pueblo de Cristo hoy está jugando con Dios. Déjame ir cerrando con un pasaje en Hebreos, por eso siempre digo, deberíamos leer, ¿no es cierto?, Levíticos con Hebreos. Yo ahora no puedo hacer toda una exposición, pero rápidamente los voy a guiar para que en casa lo hagan el ejercicio y lean, ahí está el video, párenlo y qué sé yo. Pero capítulo 10, rapidito voy a leer unos versículos. Dice, por la ley... Verso 1, otra vez, verso 1 acá, cuidado, hay que leerlo todo desde el capítulo, en realidad todo el libro de Hebreos, pero hay una secuencia de argumentos. El capítulo 10 no corta con el capítulo 9, es una continuidad. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, lo que está diciendo es, ninguna persona, aunque creían eso los judíos, que traiga los sacrificios en el altar, eso no puede hacernos perfectos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, etcétera. Léalo después en casa. Pero entonces dice que en esa voluntad, verso 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está días tras días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estragos de sus pies. Verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pero escucha esto, libertad condicionada, dice, por la sangre de Jesucristo. No puedes entrar así nomás. Tienes que entrar ofreciendo el sacrificio. Los que no hicieron esto cayeron fritos por el juicio de Dios, por ofrecerse y ofrecer fuego extraño. Nos dice que debemos presentarnos delante de Dios a través de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahora sí dice, acerquémonos. Y escucha ahora, no de cualquier manera, como dicen hoy, ya está. No. Dice este hombre, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos para que podamos llevar a cabo esto que nos manda el escritor. ¿Qué lecciones sacamos de ese incidente de los hijos de Aarón? 1. Los cristianos no presumen. Los cristianos se aseguran que ofrecen correctamente a Dios. Dejemos de presumir que Dios está aceptando en este momento todo lo que le ofrecemos. Yo le garantizo, por lo que me dice la Biblia, que no. Ni siquiera las ofrendas que se están ofreciendo en dinero las está recibiendo el Señor. Las está recibiendo el pastor, pero no el Señor. Ese grupo de que hay que sembrar para... Trae tus diezmos. Ya voy a hablar de los diezmos y las ofrendas cuando tengo que hacer un viajecito ahora, y cuando vuelva vamos a hablar de eso. Pero el robo que hacen hoy día con el tema de las ofrendas y los diezmos es escandaloso. Número 2, los que obedecen a la palabra son partícipes de su gloria, no los que desobedecen a la voluntad divina. Y no me interesa que tú me digas, yo siento la gloria de Dios, yo veo la gloria de Dios. Tú no ves nada, tú lo que ves son espejismos. Si no obedeces a Dios, olvídate, Dios no se manifiesta en tu vida. De la única forma que se manifiesta es con un Cristo crucificado que te dice, ven a mí para recibir la salvación y la vida eterna. Y número 3, solo quienes disfrutan la dicha gloria pueden alegrarse sinceramente, como hizo el pueblo en el capítulo 9 al final, alegrarse en la presencia de Dios de esa gloria. El que se acerque sin tomar en cuenta sus prescripciones no tiene por qué alegrarse, tiene que acercarse con terror y temblor, porque fuego hay para el que presenta fuego extraño. Hermanos queridos, vivimos en un tiempo en que la iglesia se ha hecho una iglesia presuntuosa. Presumimos los cristianos. Tenemos que dejar de presumir, que es un pecado gravísimo de orgullo, de soberbia. Y tenemos que comenzar por hacer lo que Dios nos dice en su palabra. 1, aceptar a Cristo Jesús, nuestro sacrificio, nuestra expiación. Número 2, de vivir como sacerdocio santo. Y número 3, ofrecer a Dios lo que Dios aprueba, no lo que nosotros aprobamos. De esa manera evitaremos el juicio que tuvieron que padecer estos individuos. Dejemos de ofrecer a Dios fuego extraño. Padre Celestial, gracias por esta reprensión de tu palabra. Y yo me incluyo también, Señor. No estoy por encima de estas tus ovejas. Al contrario, estoy incluido. Y todos los que dirigen la iglesia, todos los que nos escuchan a través del lente, esos apóstoles y profetas, si realmente dicen que son tus siervos, deben tomar nota de lo que nos dice, no el pastor Piesco, sino lo que dice tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a vaciar nuestros incensarios de fuego extraño y traer nuestras oraciones, que es el incienso que sube a tu presencia, para pedir por las almas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.